En el siguiente problema tenemos un circuito simple RC o de primer orden, como también le acostumbran llamar, y nos brindan la resistencia, la capacitancia y la FEM. Nos están preguntando que en el instante t igual a 0, ¿cuál es la diferencia de potencial en el capacitor? ¿Cuál es la diferencia de potencial en la resistencia? ¿Cuál es la carga en el capacitor? ¿Y cuál es la corriente que pasa por la resistencia? Después nos dicen, para t muy grande, allá en el infinito, volvernos a preguntar las 4 preguntas. Entonces, tú te recuerdas que en t igual a 0, si el capacitor se encuentra inicialmente descargado, o sea, no tiene carga, entonces la diferencia de potencial en el capacitor no es más que la carga dividido C. Pero como la carga está variando en el tiempo, entonces en t igual a 0, esto es igual a 0 dividido C, y por lo tanto, la diferencia de potencial en el capacitor es 0, siempre y cuando esté inicialmente descargado. Ahora, ¿esto qué implica? Que el capacitor se comporta como un alambre. Por lo tanto, lo que tengo es esto. Simplemente la fuente de alimentación, que son 125 volts, y la resistencia, que vale 7.5 kilos. Y la corriente inicial viene acá así. Esto es en t igual a 0 segundos. Por lo tanto, si te das cuenta, la diferencia de potencial es igual a R por I, 7.5 por 10 a la 3 por I sub 0. Y por lo tanto, esta corriente es igual a 125 dividido 7.5 por 10 a la 3. ¿Así? Esto es igual, ponemos 125 dividido 7.5 exponente 3. Esto me da 0.017, que lo voy a poner en unidades de ingeniería. O sea, la corriente I sub 0 es igual a 16.67 miliamperes. Bien, ahí tenemos entonces el valor de la corriente que pasa en este instante t igual a 0. Ahora sí nos podemos contestar cuál es la diferencia de potencial en el elemento resistivo. Esta diferencia de potencial en la resistencia va a ser igual a R por I. O sea, R que vale 7.5 por 10 a la 3 por la corriente que vale 16.67 por 10 a la menos 3. Y como es obvio, va a ser igual a la diferencia de potencial de la fuente. Pero lo estamos chequeando nada más. 7.5 exponente 3 multiplicado me da 125 volts. O sea que si te das cuenta, era lógico de esperar, porque aquí la capacitancia se considera como un alambre en t igual a 0 segundos, en este instante nada más, porque se está comportando como un alambre ya que está descargado. Por lo tanto, la diferencia de potencial en la resistencia tiene que ser igual a la diferencia de potencial de la fuente. ¿Ya? Entonces era de esperar que saliera el mismo resultado. Ahora, ¿cuánto vale la carga en el capacitor en t igual a 0? Según las condiciones que nos dan, la carga tiene que ser 0, porque está descargado. Después, ¿cuál es la corriente que pasa por el elemento resistivo? Pues aquí la acabamos de encontrar, 16.77 miliamperes. Ahora vamos a la parte cuando el tiempo es muy grande. En el proceso de carga, tú sabes que la corriente está dada como la FEM partido R por E a la menos T partido de RC. Cuando T tiende a infinito, es obvio que la corriente tiende a 0. Por lo tanto, el capacitor, allá en T infinito, se comporta como un circuito abierto. Y por lo tanto, lo que nos queda es esto, mira. El elemento resistivo. Y acá el circuito está abierto, pero simplemente es un diagrama esquemático de lo que está sucediendo. Yo no he quitado el capacitor sigue ahí, pero está completamente cargado. Bueno, ahora sí, porque ahora puedo decir, la diferencia de potencial en el capacitor tiene que ser igual a la de la FEM. ¿Por qué? Aquí la diferencia de potencial sería R por I
más Q partido C. Pero como la corriente es cero acá, entonces aquí no hay diferencia de potencial. Entonces toda la diferencia de potencial en el capacitor es desde la FEM, o sea, 125 volts. Después, ¿cuál es la diferencia de potencial en el elemento resistivo? Es R por I, pero la tiende a cero, por lo tanto no hay diferencia de potencial en el elemento resistivo. Después, ¿cuál es la carga en el capacitor? La carga es igual a la FEM por C. O sea, esta carga es igual a 125 multiplicado por la capacitancia, que vale 4.6 micro. 4.6 micro. Por lo tanto, habría que poner 125 por 4.6. Esto me da una carga igual a 575 microcoulomb. Ahí tenemos entonces la carga cuando el capacitor está completamente cargado. Luego, nos están pidiendo la corriente en la resistencia. La corriente es cero. Ya nos dimos que en T infinito la corriente tiende a cero y por lo tanto en la resistencia no hay corriente. En el siguiente problema, otra vez tenemos un circuito simple RC. Nos informan de la resistencia de 4 kilo ohm, la capacitancia de 50 microfarad y la FEM de 20 volts. En un proceso de carga, nos preguntan cuál es la carga en el capacitor cuando la corriente que está pasando por el circuito es de 2 mA. Y en el inciso B, el ritmo con que se almacena energía en el capacitor. Después, se quita la fuente, se une la capacitancia con la resistencia, y me están pidiendo el ritmo con que se disipa energía en la resistencia cuando la diferencia de potencial en el capacitor es de 10 volts. Bien. En un proceso de carga, yo sé que la carga en función del tiempo del capacitor es la FEM por la capacitancia por 1 menos exponente de menos el tiempo dividido RC. También la corriente en función del tiempo es igual a la FEM partido la resistencia por el exponente menos el tiempo dividido RC. Aquí hay una constante de interés, que es la constante de tiempo, que se llama tau, que es RC, que es igual a decir 4 por 10 a la 3, la resistencia, por la capacitancia, que sería 50 por 10 a la menos 6. Esto me da 4 exponente 3, multiplicado por 50 exponente 6 negativo, 2 fix. Esta constante de tiempo, simplemente RC, es igual a 0.20 segundos. Muy bien. Entonces, fíjate, acá tenemos algo. Me están diciendo que la corriente sea de 2 mA, pero me están preguntando la carga para esa corriente. Pero la carga no está en función de la corriente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar el tiempo para el cual la corriente es de 2 mA y luego ese tiempo ponerlo acá. O sea, esta expresión de acá tenemos, la corriente es igual a la FEM partido la resistencia por E a la menos T dividido RC. O sea que la resistencia por la corriente dividido la FEM es igual a E a la menos T dividido RC. Voy a sacar el logaritmo de ambos lados de la ecuación. Tengo que el logaritmo R por I dividido la FEM es igual a menos T partido de RC. O sea que este T es igual a menos RC por el logaritmo de la resistencia, la corriente y la FEM. O sea, es igual a menos 0.2 por el logaritmo de 4 por 10 a la 3, 2 por 10 a la menos 3, dividido la FEM que vale 20. Este tiempo es igual, sería de poner 4 exponente 3, 2 exponente 3 negativo, dividido 20, saco el logaritmo, lo multiplico por 0.2 negativo, y me da, con 4 decimales, 0.1833 segundos. Por lo tanto, la carga va a ser igual,
La carga es la FEN, que vale 20, multiplicado por la capacitancia, que son 50 micros. Lo voy a poner así, 50 micros, por 1 menos E a la menos .1833 dividido .2. Esta carga es igual, vamos a ver, sería de poner .1833 dividido .2, está con signo menos, le sacamos el exponente, le cambio de signo, le sumo 1 y lo multiplico por 50. Esto me da 600 microcoulombs. Ahí tenemos entonces la carga almacenada en el capacitor cuando la corriente es de 2 mA. Ahora calculemos el ritmo con que se almacena energía. El ritmo con que se almacena energía lo vamos a calcular de esta manera. La energía almacenada en un capacitor es igual a 1/2 de la carga al cuadrado partido de la capacitancia. El ritmo con que se hace energía no es más que la derivada temporal, que sería 1/2 de 2 veces Q dividido C por la derivada de Q por respecto del tiempo. Este 2 se cancela acá, esto es corriente. Tengo que el ritmo con que se almacena energía en un capacitor es igual a la corriente Q dividido C, básicamente. Si te das cuenta, lo que nos están preguntando es potencia. La potencia, por definición, es la corriente por la diferencia de potencial. Ahora, la potencia con que se está almacenando energía en el capacitor sería la corriente que está entrando al capacitor por la diferencia de potencial en un capacitor, pero la diferencia de potencial en un capacitor es Q partido C. Y esto es precisamente lo que tenemos acá. Ahora, esa potencia va a ser igual a la corriente, que es 2 por 10 a la menos 3 por la carga almacenada en este instante, que serían los 600 micros, dividido la capacitancia, que es de 50 micros. Me cancelan aquí los micros y me queda que la potencia es igual a 600 dividido 50 multiplicado por 2 me da 24 por 10 a la menos 3 watts, o sea que la potencia con que se está almacenando energía en el capacitor es de 24 miliwatts. Luego nos informan de que una vez cargado el capacitor se desconecta de la fuente, o sea que lo que tengo es esto. Acá está el capacitor completamente cargado. Y luego, en t igual a 0 segundos, en el nuevo proceso, conecto acá. Y me están preguntando con qué ritmo se disipa energía en la resistencia. O sea, la potencia en la resistencia es igual a RI cuadrado, cuando el capacitor tiene una diferencia de potencial de 10 volts. Entonces, en un proceso de descarga, yo sé que la diferencia de potencial en un capacitor es igual a la FEN por el exponente de menos T partido de RC. Entonces, si necesito encontrar la potencia disipada en la resistencia, necesito encontrar la corriente. Pero la corriente en un proceso de descarga también es la FEN partido de R por E a la menos T partido de RC. Entonces, mira, como conozco el voltaje de 10 volts acá, voy a encontrar en qué tiempo tiene ese voltaje, la diferencia potencial. Y una vez hallando ese tiempo, lo pongo acá. Conociendo la corriente, entonces ya puedo calcular la potencia. Por lo tanto, tengo de esta expresión, voy a despejarlo aquí así. La diferencia potencial en el capacitor dividido la FEN es igual a E a la menos T partido de RC. O sea que sacando logaritmo a ambos lados de la ecuación, tengo que el logaritmo de la diferencia potencial en el capacitor dividido la FEN no es más que menos T partido de RC. Por lo tanto, este tiempo es igual a menos RC por el logaritmo de la diferencia de potencial en el capacitor dividido la diferencia de potencial en la batería. O sea que esto es igual a menos 0.2 por el logaritmo de 10 dividido 20. Este tiempo es igual
igual sería 10 dividido 20, saco el logaritmo, multiplico por 0.2, saco signo menos y me queda 0.11386 segundos. Por lo tanto, la corriente sería igual a la FEN, que sería 20 dividido la resistencia, que es 4 por 10 a la 3, por ahí a la menos 0.1386 dividido 0.2. Esta corriente es igual, 4 exponente 3 me da 2, esto me da 2.5 miliamperes. Hecho eso, entonces ya de inmediato conocemos la potencia disipada en la resistencia, que sería, la resistencia vale 4 por 10 a la 3. La corriente sería 2.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, la potencia en la resistencia es igual. Sería de poner 2.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, multiplicado por 4 exponente 3, y esto me da 25.0 por 10 a la menos 3 watts. O sea que la potencia disipada en la resistencia simplemente es igual a 25 miliwatts. Ahí tenemos entonces el problema razón. El siguiente problema, tenemos este circuito acá tipo RC, pero no es un circuito RC simple. Entonces nos están diciendo que este capacitor de 2 microfarads inicialmente está descargado. En el momento en que se cierra el switch acá, o el interruptor, en T igual a 0, nos están preguntando cuál es la corriente que pasa por el capacitor. En inciso B, cuál es la carga máxima que adquiere el capacitor. Entonces, veamos. ¿Qué pasa en T igual a 0 con el capacitor, siempre y cuando esté descargado? O sea, en T igual a 0, si el capacitor se encuentra descargado, eso implica que la diferencia de potencial en el capacitor, que es Q partido C, pero como Q está en T igual a 0 segundos, es igual a 0, por lo tanto, la diferencia de potencial es 0, el capacitor en este instante se comporta como un simple alambre. Y entonces puedo escribir el circuito de esta manera. Acá tengo 2 ohms, tengo 1 ohm, y acá tengo 5 ohms. Ahora, fíjate bien, aquí hay un alambre, y esto que está acá representa un cortocircuito. O sea, pensando en los electrones, asumiendo que son los electrones que se mueven acá, ya sabemos que van en sentido contrario, pero los electrones, ¿qué pasa? Ellos vienen y encuentran una resistencia en su camino, pero cuando vienen por el alambre encuentran una resistencia despreciable. Entonces, ¿qué pasa? Que los electrones vienen y la corriente no va a ser aquí, sino que va a ser así, mira. O sea que el cortocircuito acá domina esta resistencia. Por lo tanto, el circuito que me queda al final de cuentas sería un circuito de esta manera. Aquí tiene 2 ohms, aquí tiene 1 ohm, y la fuente de alimentación que vale 12 volts. Lo que tenemos es una corriente que está circulando acá I sub 0. 12 es igual a la resistencia, que sería 2 más 1, porque aquí está en serie, sería 3 por la corriente I sub 0. Por lo tanto, I sub 0 es igual a 12 tercios, o sea, a 4 amperes. Ahí tenemos entonces la corriente que pasa por el capacitor en T igual a 0 segundos. Ahora, ¿cuál será la carga máxima que adquiere el capacitor? Entonces acá, ahí está el capacitor. Lo que pasa es que te estoy indicando simplemente
en t igual a infinito, el capacitor está completamente cargado, bloquea la corriente y entonces se comporta como un circuito abierto. Comportándose como un circuito abierto, entonces básicamente lo que yo tengo acá es que hay una corriente que circula en todo este sentido. Ya el circuito ya mira esta resistencia de 5 ohms. Ahora, la diferencia de potencial, porque yo lo que quiero calcular es la carga máxima. La carga máxima, o simplemente le he llamado Q, sería la diferencia de potencial en el capacitor por la capacitancia. Pero la diferencia de potencial en el capacitor va a ser exactamente como está en paralelo acá. Esta diferencia de capacitor que está acá va a ser exactamente igual a la diferencia de potencial que hay en la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es calcular la corriente y acá, y una vez calculada la corriente, calculo cuál es la diferencia de potencial en este elemento resistivo y esta diferencia de potencial por el hecho de estar en paralelo con el capacitor sería entonces esa diferencia de potencial en el capacitor. Por lo tanto, procedamos a calcular la corriente, que sería básicamente, acá sería 12 es igual a 5 más 2 más 1 por la corriente. O sea que 12 es igual a 8 y, por lo tanto, esta corriente es igual a 12 octavos. Lo cual es igual a 12 dividido, me da 1.5 amperes. Conozco esa corriente. Por lo tanto, la diferencia de potencial en el elemento resistivo es igual a 5 la resistencia por la corriente. O sea, 1.5 acá. Sería 1.5 por 5. Y esto me da 7.5 volts. Teniendo esa diferencia de potencial de 7.5 volts, entonces yo sé que la diferencia de potencial en el elemento resistivo por el hecho de estar en paralelo con la capacitancia es igual a la diferencia de potencial en la capacitancia. Por lo tanto, la carga máxima sería igual a la diferencia de potencial es de 7.5 multiplicado por la capacitancia, pero la capacitancia vale 2 microfarads, 2 micro. Por lo tanto, esta carga máxima, simplemente llamado Q, es igual a 7.5 por 2, y esto me da 15 microcoulomb. Ahí tenemos entonces el problema resuelto. En el siguiente problema, miramos este circuito, que también es el circuito RC. Solo que hay una curiosidad. Fíjate que cuando tenemos un problema de este tipo, obviamente vamos a tener una ecuación diferencial involucrada en la solución del problema, pero en este curso no se va a ver ese tipo de cosas. O sea, no te van a pedir, por ejemplo, la corriente en t igual a 5 segundos, por decirte algo, una vez que se cierra acá, porque hay que resolver este circuito y involucra ecuaciones diferenciales, cosas que están fuera de la matemática de este curso. Entonces lo que se hace es hacer preguntas como, por ejemplo, en t igual a 0 o t infinito. Básicamente de eso se trata. Por lo tanto, acá nos dicen que se cierra el circuito acá y se deja pasar mucho tiempo. Y entonces nos están pidiendo cuál es la carga en el capacitor. Después se abre el circuito, ya una vez cargado el capacitor, solamente queda este circuito cerrado acá. Y entonces nos dicen que cuál será el tiempo para el cual la carga máxima que había almacenado en el inciso A se reduce a 1/5. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el tiempo para que la carga se reduzca a 1/5 de la carga máxima? Entonces, vamos a ver. Se cierra el interruptor, muy bien, y se deja pasar un tiempo infinito. Ya sabemos que en un tiempo infinito el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, mi circuito toma esta forma. Acá sí, mira. Entonces, aquí tengo 12 ohms. Acá tengo 15 ohms. Aquí están los 3. Y aquí está la fuente que vale 9 volts. Ahora, es obvio que la corriente solamente va a circular acá, ya que aquí el circuito está abierto, por lo tanto aquí no puede haber corriente. Entonces, sería de poner que 9 es igual a 12 más 15 por I,
y por lo tanto la corriente es igual a 9 dividido 27, y eso me da 0.33 amperes. Bien, esa sería la corriente que está pasando allá en un tiempo muy grande. Ahora razono de esta manera. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre los puntos A y B? ¿Te das cuenta? La diferencia de potencial entre los puntos A y B sería la diferencia de potencial en la resistencia de 3 ohms más la diferencia de potencial en el capacitor. Claro que aquí no está, aquí nada más te estoy indicando, el capacitor ahí está, pero solo te lo estoy poniendo como un circuito abierto. Pero el capacitor ahí está, pues lo que pasa es que está bloqueando la corriente. Y acá habrá una cierta diferencia de potencial en el capacitor. Ahora, como resulta ser que la corriente solo pasa por acá y aquí no hay corriente porque el capacitor la está bloqueando, por lo tanto la diferencia de potencial en la resistencia es 0. Y entonces solo me queda que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a la diferencia de potencial en el capacitor. Y entonces podemos razonar así. La diferencia de potencial entre los puntos A y B sería la diferencia de potencial en esta resistencia, que serían R por I, 15 por 0.33. Esa diferencia de potencial entre A y B, considerando todos los decimales en el cálculo, o sea, todos los decimales de la corriente, sería multiplicar por 15, y esto me da 5 volts. Por lo tanto, la carga máxima en el capacitor va a ser igual a la FEM, que vale esta diferencia de potencial, que vale 5, por la capacitancia, que tiene un valor de 10 micros. Por lo tanto, esta carga máxima es igual a 50 microcoulomb. Hecho eso, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Dice que se abre el interruptor. Ok, se abre aquí el interruptor y entonces nos están pidiendo el tiempo para el cual la carga es igual a un quinto, la carga del capacitor es igual a un quinto de la carga máxima. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, ve, lo que tenemos es esto. Un capacitor acá, una resistencia acá y una resistencia acá. Acá el capacitor está completamente cargado en T igual a 0, ¿verdad? T igual a 0 acá, el circuito todavía no se ha cerrado. Esta carga es la carga Q que encontramos hace un momento. Después tenemos una resistencia de 3 acá y una resistencia de 15 acá, 15 ohms. De lo cual podemos decir que el circuito lo podemos poner de la siguiente manera. La capacitancia que vale 10 microfarads y la resistencia que, como esta está en serie con esta, sería de 18 ohms. Ahí tenemos un circuito de descarga sencillo, un circuito RC simple, donde ahora lo que nos están diciendo es que inicialmente este capacitor cargado, una carga Q máxima, ahora en el proceso de descarga yo sé que la carga como función del tiempo es igual a la carga total por E a la menos T dividido RC. Ahora yo requiero que la carga sea un quinto de la carga máxima, por lo tanto que voy a poner un quinto. Esa carga máxima es igual a la carga máxima por E a la menos T dividido RC. Se me cancela acá, saco a ambos lados el logaritmo, me queda que el logaritmo de un quinto es igual a menos T dividido RC. Por lo tanto, el tiempo es igual a menos RC por el logaritmo de un quinto. O sea, que este tiempo es igual a menos R, que vale 18 ohms, C, que vale 10 micro, por el logaritmo de un quinto. O sea que el tiempo es igual a 5 inversos, le saco el logaritmo, lo multiplico por 10 y lo multiplico por 18. Y eso me da 289.7 microsegundos. Bien, entonces acá tenemos el tiempo para el cual
el capacitor reduce su carga a 1/5 de la carga máxima. Ahí tenemos entonces el problema resuelto.